Amigos, 7:05 de la mañana, seguimos en el tema económico y un tema que ha afectado, uno lo puede entender así porque cada vez lo escucha con más frecuencia, el tema de los estacionamientos en los centros comerciales, el cobro, las tarifas. Mucha gente se queja, lo considera excesivo, entendiendo que el promedio en los centros comerciales en cuanto a tarifa de estacionamiento son $5. Vamos a conversar con Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Primero, para saber si se está atendiendo un poco las denuncias de la gente sobre las tarifas de los estacionamientos. Y para también explicar, porque entendemos que ese monto promedio es resultado de un estudio de la estructura de costo de cada centro comercial. Claudia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué se está haciendo para atender esas denuncias y si se está estudiando incluso la modificación de las tarifas? Hola, buenos días. Mira, no, primero tengo que corregir, el promedio a nivel nacional no es $5, el promedio está en Muy bien. $2,3, $2,8. Que hay algunos centros comerciales o estacionamientos de centros comerciales, incluso de la calle, porque ayer me pasó que me estacioné en la calle, en un local de la calle, en $5 es otra cosa, pero el promedio, corrijo porque si no los titulares después dicen lo Correcto. contrario. Incluso ese podría servir para titular, Claudia. La tarifa promedio en estacionamiento, 2,8 a nivel nacional, A Claudia. nivel nacional de los centros comerciales afiliados a la Cámara, y aparte hay centros comerciales que ni siquiera cobran el estacionamiento. Ok, en el interior del país muchos centros comerciales reconocidos, incluso centros comerciales de nombre, no cobran el estacionamiento. Ahora bien, nosotros no somos la Cámara de estacionamientos, está AMPAGE, que es la Asociación de Estacionamientos, que agrupa todo lo que son los parqueaderos, pero lo que yo te puedo hablar en cuanto al sector de estacionamiento, o sea, de centros comerciales y estacionamientos, es primero explicar que eso lo maneja normalmente el estacionamiento, se da a un tercero para que lo opere, es como un alquiler, ¿no? Uh-huh. Ajá, como un alquiler, como una concesión de operación que se le da a un tercero. Hay costos que están implicados dentro de esto que muchas veces nosotros no manejamos, no vemos, es decir, como visitantes no los observamos. Vemos el ticket, pero no sabemos qué está detrás de ese ticket, ¿no? Como lo es el asfaltado del estacionamiento, el pintar los temas de extractores, el tema de recursos humanos, iluminación. O sea, hay varios factores que están detrás de estos costos de estacionamiento que, bueno, afectan obviamente las tarifas, ¿no? Pero para eso, bueno, mira, nosotros, ¿qué es lo que nos importa muchísimo? Que el visitante se sienta que está dejando su carro en un sitio seguro, sitio confortable también, que son estacionamientos de estructura, ¿no? Porque también hay tengo entendido que la ley, tengo entendido, como te digo, que normalmente son estacionamientos estructurales. ¿Qué son estructurales? Bueno, que no es el estacionamiento al aire libre y sin mayor mantenimiento, sino un estacionamiento que tiene diferentes características, incluso de construcción, ¿ok? Entonces, bueno, de verdad que, como te digo, el promedio nacional está en 2,3, 2,8, si mal no recuerdo, y bueno, estaremos atentos a ver qué está pasando. Claudia, hablemos de los centros comerciales que principalmente les atañe. Fíjate que estamos hablando de las tarifas de estacionamientos en dólares. Y hoy amanecemos con una brecha cambiaria de prácticamente 23%. ¿Cómo les está afectando esto? Fíjese que conversamos hace poquito con Luigi Picella de Conindustria, enfocándonos en este primer trimestre. ¿Cómo le ha afectado el tema de la brecha cambiaria a los centros comerciales? Entendiendo además que la divisa es lo que más se mueve en los centros comerciales. Sí, más que afectar el tema de visitas, afecta mucho también el tema de comercio, ¿no? De reposición de inventarios. Eso es algo que hay que considerar. Cómo un comerciante puede reponer los inventarios con una brecha. Escuchaba a Rubal Oliveros recientemente, justamente esta semana, y bueno, parte de lo que él decía es justamente de que que no hay que trasladar este problema al consumidor, pues, porque al fin y al cabo
la brecha no es de nosotros, o sea, no es el hecho de ocasionarles incomodidades, de ocasionarles que, bueno, que ahora no puedes pagar en esta moneda, sino tienes que pagar en dólares, no puedes pagar en bolívares, tienes que pagar en dólares. Nosotros nos cuidamos mucho de eso y mantenemos un contacto completo con el Ministerio de Comercio en cuanto a lo que es este trimestre, ya que está casi por terminar, le queda una semana. Nosotros empezamos enero lento, se reactivó un febrero que normalmente tiene un carnaval, pero que no lo tuvo sino justamente al principio de marzo, o sea, no lo tuvo en el mes de febrero, pero el 14 de febrero ayudó como que a reactivar las visitas a los centros comerciales, y en marzo ya con el carnaval en el interior del país hubo mayor actividad. Sin embargo, obviamente esta disparidad que existe, esta brecha, es inconveniente obviamente para todo el sector comercial y incluso para el poder adquisitivo del venezolano en general. Ahora, Claudia, fíjate, vimos otro fenómeno que muchos comercios activaron. No sé si ustedes lo estudiaron, lo atendieron, el tema de los cobros en euros, utilizando la tasa oficial, pero en euros. Incluso la semana pasada compré en un comercio, en centro comercial, y el cartelito que normalmente pone, que dice tasa BCB, decía la referencia en euro. ¿Eso se está haciendo más frecuente? Mira, hay algunos que lo aplican y de hecho, bueno, eso ya se tendría que ir allá al detalle de la ley, ¿ok? Pero hay algunos que lo aplican, pero muy pocos, en muy poca medida. En realidad, la mayoría, bueno, recibimos constantemente fiscalizaciones de los organismos gubernamentales y bueno, ya, o sea, al principio de la brecha hubo como bastante distorsión y ahorita ya está controlado. Claudia, hablemos del tema de la desocupación, que lo atendimos a principios de este año, desocupación de locales comerciales en centros comerciales como tal. ¿Cómo va eso? Sobre todo en los índices. ¿Ha aumentado, se ha establecido o se ha mantenido y ya finalizó esa desocupación de locales por algo que tú bien decías? Enero casi siempre es lento. Ya cuando entramos ya prácticamente en abril, ¿qué decir sobre este tema? No, todavía no he tenido el balance, yo lo mido trimestral, ¿no? De hecho, fue febrero mediados de febrero que lo medimos para ver cómo empezábamos el año. Estamos, como te digo, en un máximo de 15%, de 12 a 15% de promedio a nivel nacional de desocupación. Cuando yo hablo así es para que los titulares no se distorsionen, de promedio nacional del 12 al 15%. Y hay que medirlo, eso se mide normalmente como por mayo se vuelve a medir. Ok. Claudia, fíjate que hablábamos durante la conversación, hiciste referencia a las visitas. ¿Han aumentado las visitas? Más cuando se nos dicen, epa, está bajando el poder adquisitivo, está bajando el consumo, pero la gente sigue acudiendo a los centros comerciales. La gente sigue acudiendo a los centros comerciales. Los centros comerciales son espacios que definitivamente siempre van a tener todas las opciones en un mismo lugar e incluso de manera hasta legal, porque a veces te vas a la calle y no es euro y no es el dólar oficial. En cambio, un centro comercial te garantiza incluso hasta tu factura y todo. Entonces, es como la mejor opción y por eso los visitantes prefieren estar ahí, estás seguro, estás con aire acondicionado, te distraes, hay actividades gratuitas. Es un poco, y aparte es un poco la manera en que estamos acostumbrados los venezolanos de acudir a nuestros centros comerciales versus de repente ir a otro sitio, pues a pasear. Vamos a los centros comerciales a pasear. Como te digo, empezamos con un enero un poco lento, en febrero hubo un movimiento por el 14 de febrero pequeño, porque nunca, el 14 de febrero nunca es como que históricamente no ha sido la fecha más visitas, o sea, no es un diciembre, pues, por decirte así, por compararlo, y ya después de carnavales, con especial alegría en el interior del país, hubo mayor visita, y digo especial alegría en el interior del país, porque bueno, sabemos que Caracas tiene unas condiciones eléctricas y de suministro de agua y de otros servicios más continua que en el interior del país, pues. Claudia, como siempre, un gusto conversar contigo. Amigos, igualmente. Saludos, Claudia. Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabeseco. Con ella hacemos la pausa.